y vamos a ver algo que no vemos mucho en el instituto y que la información médica que tenemos es diferente a la información médica que está publicada en la parte internacional por el tipo de enfermedad. Nosotros vemos un hepatocarcinoma de tumores grandes, con enfermedad media bastante grande. Nuestro promedio es más o menos 14 centímetros y con tumores gigantes. Y tenemos una experiencia grande en quimioterapia, en cirugía y muy poca experiencia en las terapias blanco. Y lo vamos a ver en la parte final. Como sabemos, el hepatocarcinoma representa el 90% de los cánceres primeros hepáticos y las causas son hepatitis B, hepatitis C, asociado a uso de alcohol, síndrome metabólico con diabetes y obesidad. Y los pacientes cirróticos, un tercio de los pacientes cirróticos con hepatitis C terminan en hepatocarcinoma con un tiempo medio de 10 años. Los no cirróticos se asocian a hepatitis B y esteatocitis hepática. La transformación maligna de adenoma se da en 10% de los casos y existen asociaciones de mutaciones como la caterina beta 1 y las mutaciones de la telomerasa de transcripción reversa con asociación de la producción de hepatocarcinoma. En el 2018, según Globocan, teníamos 2.318 casos en el país y para el 2040 se esperan 4.700 casos. Como vemos, en oncología ya no hablamos solamente de la enfermedad, sino hablamos de tipos moleculares. Entonces hay una clasificación molecular y una clasificación inmunológica. Y esto todavía no está totalmente arreglado de cómo se va a clasificar. Vemos varios clústeres diferentes con respecto a la clasificación y características clínicas de lo que es el tipo proliferativo y el tipo no proliferativo, ¿no? El tipo proliferativo es un tumor más agresivo, más diferenciado, que se asocia a hepatitis B, hepatitis C y un primer pronóstico. Y el tipo no proliferativo es un tumor moderadamente diferenciado, con bajo nivel de AFP, a diferencia del tipo proliferativo, los niveles de AFP son altos, tiene baja incidencia de invasión linfovascular a diferencia del tipo proliferativo y mejor pronóstico. Existen blancos terapéuticos asociados a tipo proliferativo como el KRAS, el mTOR, el VITAN, el NOX, el G, que se pueden utilizar como blancos para la enfermedad. Existen alteraciones inmunes asociadas a los diferentes tipos y existen alteraciones genéticas como inestabilidad cromosomal en el tipo proliferativo, la amplificación del 11q13, del cromosoma 11q13, pérdida del cromosoma de TP y mutaciones de TP53. En el tipo no proliferativo existen alteraciones de la caterina beta 1 y mutaciones en la transcriptasa T reversa y alteraciones amplificadas de los cromosomas. Esto va a permitir a la larga poder diferenciar tratamientos y avanzar con respecto a qué hacer con los pacientes. Si lo clasificamos desde el punto de vista inmunológico, vemos tres grupos. La clase inmune, que representa el 30% de los pacientes, la inmune intermedia y la inmune excluida o la inmune que no expresa. En esto vemos características clínicas diferentes, como por ejemplo en la clase inmune, alta actividad inmune o pérdida de la actividad inmune, expresión alta de células T, expresión alta de PDL1 dentro de esta clase, activación estromal, pérdida de células T, señal de respuesta inmune, disminución de alteraciones cromosomales en el tipo inmune y mayor infiltración de células inmunes como PDL1 y PD en este tipo de enfermedad. Y en las otras, en la clase inmune intermedia o inmune excluida, aumento de las alteraciones cromosomales y, por ejemplo, en la clase inmune excluida, la expresión de caterina beta 1 o la disminución de las células T dentro de las células. Y menor en los dos tipos, la inmune intermedia y la inmune excluida, disminución de la expresión de PDL1 y PD1 dentro de las células, lo cual al final va a explicar por qué existen diferencias con respecto a la respuesta ante la terapia inmunológica, ¿no? Entonces, con respecto al tratamiento, si hablamos de hepatocarcinoma, vemos la guía que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, que establece 5 subgrupos y establece el flujo de seguimiento en estos grupos de los pacientes. Lo que vamos a evaluar son estos dos grupos. En el grupo O es un grupo en el cual es un paciente que tiene un ICO 3-4, que tiene un paciente con enfermedad hepática terminal, en el cual existe poca respuesta al tratamiento y donde el tratamiento que se establece es una terapia de soporte, con una sobrevida media de 3 meses. En el grupo C del Barcelona Clinic Cancer Liver vemos de que existen
Están ECOG 1, 2, existen menos alteraciones, y en el cual la asociación de terapia sistémica está incluida. Los dos otros grupos son tratamientos de tipo quirúrgico, tanto embolizaciones, resecciones de la enfermedad, ablaciones o quimioembolizaciones. En quimioterapia, esto iba ahí al final, en quimioterapia todos los estudios fase 3 son negativos, ¿no? El uso de doxorubicina, el uso de PIAF, que es la asociación de cisplatino, interferón, doxorubicina y fluoracilo, Folfos 4, el antiestrogénico, celular de vitamina E, todos estudios negativos con respecto al control de enfermedad de la quimioterapia. Por eso en las guías de manejo de hepatocarcinoma, quimioterapia no está indicado. Con respecto al tratamiento de primera línea, tenemos el tratamiento que se compara todos contra sorafenic, y vemos de que el único tratamiento que no es inferior es el levatinic, pero ninguno es superior en primera línea al sorafenic. Se ha probado erlotinib asociado a sorafenic con una hazard ratio que no es significativa, libantinib con una hazard ratio no significativa, blizatinib que no es significativa, y la asociación de itrio en diferentes presentaciones que no es significativa. Y la comparación con sunitinib en la cual es negativa, ¿no? Con una hazard ratio negativa de 1.3. ¿Qué grupos son los pacientes manejados con estas terapias y en quién está indicado el tratamiento, ¿no? El sorafenib en primera línea nos da una respuesta, un hazard ratio de sobrevivencia global de 0.69, o sea, un beneficio de 31% versus placebo. Está en Child-Pugh clase A, en ECOG menos de 2, y en beneficio grande en los pacientes que tienen hepatitis C. Y en los pacientes en los cuales no hay enfermedad extrahepática demostrada. El levatinic, que está en naranja, y no es inferior al sorafenib, no es superior, y es un hazard ratio bastante limitado de 0.62 comparado con sorafenib. Igual, pacientes Child clase A, ECOG menos de 1, sin invasión linfovascular. Sí, bueno, avanzamos y después regresamos. El estudio clínico de sorafenib, el estudio CHART, establece en esos grupos, es un fase 3, 602 pacientes, que es sorafenib 400 miligramos vía oral 2 veces al día, pacientes con Child-Pugh clase A, y un aumento en la superioridad global de 10.7 versus 7.9 meses, con un hazard ratio de 0.69. Los subgrupos de beneficio, como vimos, son ECOG 1-2, sin compromiso extrahepático, en forma preferente. Vemos las curvas de diferencia del sorafenib versus placebo, ¿no? Cuando se compara y se quiere buscar si es que solamente los pacientes con Child-Pugh clase A van a beneficiarse con sorafenib, el estudio Gideon, en la última publicación que sale en el 2018, establece en una curva, en una corte de seguimiento de más de 3.000 pacientes, en que compara los Child-Pugh A y B, establece igual tiempo de progresión, mayor tasa de eventos secundarios en los clase B, pero a sobrevivencia global en beneficio de 13.6 en clase A y de 5.2 meses en clase B. El estudio como conclusión establece que se debe escoger a los subgrupos de pacientes en Child-Pugh clase B para poder tratar con sorafenib. O sea, existe un subgrupo que, a pesar de que tienen alteraciones hepáticas, puede responder al tratamiento con sorafenib. Vemos esto que lo vimos inicialmente. El levantinib, el estudio es un estudio fase 3 autorizado que evalúa 1.492 pacientes con Child clase A y establece no inferioridad de levantinib versus sorafenib, con una tasa de respuesta mayor en el uso de levantinib, 24.1 versus 9.2%, y una sobrevivencia de progresión de 7.4 versus 3.7 meses. Sin diferencia en la curva de sobrevivencia global, o sea, 13 versus 12, y con mayor toxicidad gastrointestinal y menor síndrome de pie comparado con sorafenib. Las curvas muy semejantes, y lo que establece es esto. O sea, la curva de no inferioridad está en 1.8 hazard ratio, y por tanto el levatinic es considerado no inferior. Cuando el paciente progresa, ¿qué indicaciones tenemos? Tenemos regorafenib, regorafenib con un hazard ratio de insuficiencia global de 0.63 versus placebo, todos Child-Pugh A y ECOG 1, o sea, en pacientes en condiciones clínicas adecuadas, no pacientes ECOG 2 ni Child-Pugh clase 3, o sea, pacientes altamente seleccionados. Tenemos regorafenib
cabazitaxel y ramucirumab. Ramucirumab en un subgrupo de pacientes en los que tienen un AFP más de 400. Vemos lo mismo, los hazard ratio en segunda línea todos versus placebo y las tres indicaciones aprobadas, ¿no? Regorafenib, cabozantinib y ramucirumab, pero solamente en el grupo de pacientes de hepatocarcinoma con un AFP más de 400. Y los estudios negativos con ramucirumab en el grupo general estuvo RESH, en el grupo general negativo, vidatinib negativo, tibatinib negativo y everolimus negativo. Regorafenib, estudio Resource, 533 pacientes, sorafenib, ECO01, Incheck Plaque clase A, regorafenib versus placebo, las curvas de sobrevida global de 10.6 versus 7.9 meses con un hazard ratio de 0.62 y una sobrevida libre de progresión de 3.1 versus 1.5 meses. O sea, un beneficio de más o menos 3 meses con respecto a usar placebo en segunda línea con el uso de regorafenib. Y una tasa de respuesta de 10.6 versus 4.1%, ¿no? mucho mayor. El estudio celestial que evalúa cabozantinib establece igual pacientes con clase A que han fracasado al sorafenib, o sea, pacientes que han fallado en una primera línea, y se establece la molécula versus placebo, ¿no? Con una sobrevida global de un beneficio de más o menos 2 meses, con un hazard ratio de más o menos 30%, ¿no? Con un PS significativo. Y una sobrevida de progresión de más o menos de diferencia de 4 meses, de 3 meses, y una tasa de respuesta baja de 4 versus 1, a diferencia de la tasa de respuesta que se ve en el regorafenib, donde sí se ve una mayor tasa de respuesta en segunda línea. Vemos las curvas con respecto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global, pero todos comparados con placebo, ¿no? Y el uso de ramucirumab, el estudio RESHARD, el 1, que evalúa todo el grupo de pacientes negativo, sin diferencias significativas, y el subgrupo que evalúa solo los pacientes con un FP mayor de 400, que de la corte fueron 542, casi todos, con una sobrevida global que solamente da un mes más y un hazard ratio mayor de 30% y una sobrevida de progresión de más o menos un mes con respecto al placebo. Vemos las curvas de sobrevida, las curvas se entrecruzan en la parte final y vemos en las otras curvas de sobrevida libre de progresión sin mucha diferencia. Bueno, vemos la evidencia sin evidencia fuertemente negativa, terapia adyuvante. Tenemos actualmente un estudio clínico que está en inicio en el instituto, en el cual se va a probar adyuvancia en los pacientes con hepatocarcinoma de alto riesgo, daratumumab, bevacizumab versus placebo. Vamos a ver cómo va eso. Quimioterapia, nivel de evidencia a nivel internacional negativo para pacientes con hepatocarcinoma. Otras terapias blancos también negativo, tratamiento hormonal y itrio también negativo en evidencia. Moderado, itrio como radioembolización y baja radioterapia externa, ¿no? Alto nivel de evidencia en primera línea sorafenib y levantinib. Y las 3 moléculas, el hecho de tratamiento localizado como quimioembolizaciones, radiofrecuencia y percusión, ¿no? El hecho también de trasplante hepático. Nivel moderado, o sea, todo lo que es la terapia inmunológica. Con respecto a blancos terapéuticos, vemos la molécula y vemos los que están en verde, que son los que tienen aprobación y frente a blancos terapéuticos, y vemos todo el desarrollo de las posibles dianas terapéuticas con el uso con las diferentes moléculas para hipercarcinoma. Muchos negativos, como por ejemplo el probar bevacizumab, el probar afatinib, anotinib, cetuximab y otras moléculas más. Estudios en GOI, estudios blancos terapéuticos, vemos las diferentes estrategias de manejo, que las acciones de quimioterapia asociado a terapia inmunológica o 2 terapias inmunológicas, o la terapia inmunológica asociada a la base de las moléculas tipo sorafenib o levantinib. Inhibidores de células como el uso de palbociclib, ribociclib y otras moléculas que están en desarrollo. El terapia inmune con nivolumab, pembrolizumab o la asociación de darolutamab asociada a otras moléculas, abilitulumab, nivolumab y ipilimumab, todos en desarrollo, ¿no? Bueno, ramucirumab en enfermedad avanzada, que ya salió positivo, y esto. Con respecto
En terapia inmunológica tenemos un estudio que es el estudio del KEGNO 024, el KEGNO 224, que evalúa 104 pacientes con hepatocarcinoma que fracasaron en sorafenib y el CHAC-ACT, donde establecen solamente monoterapia con pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas, con una tasa de respuesta de 17% y un control de enfermedad de 62%, ¿no? Con una severidad de progresión de 4.9 y un solo global de 12.9. La conclusión es que el pembrolizumab podría ser una estrategia, tiene aprobación FDA y podría ser una estrategia de desarrollo en los pacientes que tienen hepatocarcinoma, pero a diferencia, como se ve y lo que se puede traspolar de todo lo que se maneja en inmunoterapia con estas moléculas, lo que falta definir son blancos terapéuticos para poder seleccionar en forma adecuada las poblaciones. No sabemos que algunos pacientes responden, pero toda la población general no responde. Entonces hay que buscar blancos terapéuticos y dentro de lo que desarrollamos estudios clínicos, por ejemplo, en el uso de pembrolizumab, sabemos pues de que existen una serie de estudios de genómica que yo supongo que en unos años nos va a poder dar información con respecto a qué hacer con los pacientes y qué blancos nuevos terapéuticos tenemos con respecto a cómo seleccionar mejor a nuestros pacientes, no solamente en esto, sino en todas las patologías que se usa la terapia inmunológica. CheckMate 040, el uso de nivolumab, en fase 1-2, 202 pacientes, 214 dosis recomendadas de 3 gramos de nivolumab cada 2 semanas. 145 fracasaron, o sea, 145 habían fracasado sorafenib con una tasa de respuesta de 14 a 20% y una sobrevida de progresión de 2.8 meses y una acción de respuesta de 11.6, ¿no? Y una sobrevida global de 15.6 los que han recibido tratamiento previo y los pacientes nuevos, en ICE 28.6, que tiene que ver con lo mismo, con la pérdida de ganancia de mutaciones y que establecen resistencia a los tratamientos inmunológicos, ¿no? Y la asociación, de la falta de asociación de repente de una molécula más asociada a la terapia inmunológica, que puede ser quimioterapia o otra molécula blanco para determinar una mejor respuesta. Un fase 1 que usa levantinib, o sea, pembrolizumab, que está en desarrollo, donde se ve solamente una respuesta parcial en 4 pacientes, enfermedad estable en 2 y enfermedad progresiva en ningún paciente. Un estudio fase 3 que establece atelazumab asociado a bevacizumab, un fase 3 abierto con clase A, B atelazumab con función hepática adecuada, 1200 atelazumab asociado a bevacizumab cada 3 semanas con una tasa de respuesta de 46% y un control de enfermedad del 92%. Con respecto a quimioterapia, dijimos de que en quimioterapia todos los estudios son negativos, ¿no? Vamos a presentar algunos estudios cortos para ver. FOLFOX4 versus doxorubicina con una tasa de respuesta de 8 versus 3%, sin P significativa y un tiempo libre de progresión de un hazard ratio de más o menos 30% significativa, ¿no? Y una sobrevida global mejor con respecto al FOLFOX4 versus adremecina. El estudio PIAF es un estudio que tiene bastantes años, que debe haber comenzado más o menos en el año 2000 y que dio como una luz al manejo de hepatocarcinomas en esa época, pero sabemos de que al final los resultados fueron negativos, pero existe un subgrupo que son los carcinomas fibromelulares en los cuales se puede beneficiar al uso del PIAF, donde establece una mejor respuesta con respecto a la sobrevida global. ¿Qué tenemos en experiencia en el instituto, ¿no? En el instituto nuestra patología es diferente a la publicada, son tumores muchísimo más grandes, son casi todos en enfermedad avanzada, mucha asociación de hepatitis B y hepatitis C, tenemos áreas endémicas de gente joven y tenemos, bueno, esta es una recopilación hecha por el doctor Pacheco, establece subgrupos de tiempo, más o menos el medio tumor estará en 14 centímetros con tumores gigantes y vemos de que la curva de sobrevida global en general de nuestros pacientes que están en quimioterapia está acá. Tenemos pacientes que tienen sobrevida de 72 meses con diferentes líneas de quimioterapia. Esta revisión nos ha dado una luz con respecto a qué hacer con nuestros pacientes y ordenar un poco los tratamientos, ¿no? Lo que hemos dado cuenta al revisar toda la información, toda la data previa, es de que la secuencia que hemos seguido ha sido una secuencia no ordenada. Hemos asociado, de acuerdo a los criterios, por ejemplo, si teníamos un paciente con un tumor grande que buscamos respuesta a adramicina con una respuesta rápida y después asociamos o capecitabina o capos o gemos a la enfermedad. Y esto, la curva no se puede diferenciar porque las curvas de los tratamientos que son estas de acá, donde se ve las bases de adramicina, base a fluoracilo, que puede haber sido capecitabina o capos,
o fluoracilo asociada a doxorubicina o gencitabina asociada a una base con derivado de fluoracilo, vemos que las curvas son muy diferentes. Pero se nos dirá mucho en los pacientes porque las secuencias que hemos seguido no ha sido una secuencia ordenada. Lo que estamos haciendo actualmente es ordenar una secuencia para poder ver nuestra experiencia con respecto al manejo de los pacientes con hepatocarcinoma que han recibido quimioterapia. Y tenemos pacientes que justo vimos ayer un caso en la junta médica de un paciente con un hepatocarcinoma, una mujer joven, de un tumor inicialmente inoperable, que se le dio 6 cursos de adriamicina y que se ha hecho operable. O sea, una neoadjuvancia de algo no descrito generalmente en la literatura. Y el paciente va a ser operado y vamos a ver la respuesta con respecto al control de enfermedad. Muchas gracias por la experiencia. Gracias y cáncer.